Hola a todos y a todas. El día de hoy, en nuestra clase número 2, vamos a trabajar con Classroom Expressions. Así le vamos a llamar a nuestra clase 2. Le vamos a llamar Classroom Expressions. ¿De acuerdo? O expresiones del salón de clases. En esta clase yo les tengo 7 expresiones que nos van a ayudar bastante, sobre todo para poder solucionar nuestro problema de comunicación dentro del salón. Estas expresiones no solamente sirven para el salón de clases, sino también nos pueden funcionar para nuestra vida diaria. Así que en nuestra clase número 2 comenzaremos con expresiones del salón o classroom expressions. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a comenzar con la primera. Nuestra primera expresión del día de hoy será, I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. Esa expresión la utilizaremos en todo momento. Recuerden que no solamente en el salón de clases, sino la podemos utilizar dentro y fuera del aula. ¿De acuerdo? Siempre que tengamos una pregunta en cualquier contexto, en cualquier lugar, créanmelo, I have a question. Creo que es una buena expresión para obtener información específica. ¿De acuerdo? Please repeat. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. ¿De acuerdo? Noten ustedes que cada parte de mi oración tiene un significado específico, así que el verbo have significa tener. Recuerden que yo trabajo con modelos, así que todas las palabras que ustedes observen, tómenlas en cuenta porque las podemos reutilizar, ¿sí? En cualquier parte las podemos reutilizar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a nuestra expresión número 2. How do you say? ¿Cómo se dice? ¿De acuerdo? Aquí lo importante va a ser cómo se dice. ¿Cómo se dice? Cuando no sabemos cómo decir alguna palabra, utilizamos esta pregunta. How do you say? ¿Cómo se dice? How do you say? O ¿cómo dices? ¿No? Le preguntamos a una segunda persona. How do you say? ¿Cómo dices? Por ejemplo, me viene a la mente un ejemplo. How do you say? ¿Cómo se dice casa? ¿No? How do you say casa? How do you say casa? ¿De acuerdo? Cuando utilizamos este ejemplo, when we use this example, nos referimos a que no sabemos cómo se dice esa palabra, más no a cómo se escribe. Solamente queremos saber cómo se dice, porque tenemos duda en cuestiones de nuestro vocabulario quizás. Entonces, creo que es una palabra que nos puede, una expresión que nos puede, pues de alguna manera salvar el día, ¿no? Bien, vamos con la expresión o pregunta número 3. Ahora sí. How do you write? ¿Cómo se escribe? ¿Sí? Igualmente, hay cosas que nosotros no sabemos cómo se escriben. Entonces, por consecuencia, necesitamos pues auxilio, ¿no? Ayuda para saber cómo solucionar un problema. En este caso, how do you write? ¿Cómo se escribe? Puedo colocar un ejemplo. How do you write? ¿Cómo se escribe? How do you write? Vamos a colocar el verbo tener. How do you write tener? ¿Cómo se escribe tener? Porque aquí ahora la situación va a ser la escritura. How do you write? En este ejemplo número 3, hoy que está muy de moda el aprendizaje a distancia, sí es posible, por ejemplo, desarrollar la habilidad del writing, ¿sí? De la escritura, ¿no? Dice, how do you write? Aquí, por ejemplo, podemos utilizar esta información de un teléfono a otro, ¿sí? Yo le pregunto a un amigo, how do you write? ¿Cómo escribes? How do you write tener in English, por ejemplo, ¿no? Me viene a la mente in English. I'm sorry, in English. How do you write tener in English? Si yo, por ejemplo, no estoy seguro cómo se escribe, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo voy a utilizar. Ser muy específico. How do you write tener in English? ¿De acuerdo? Y es una pregunta que puede ayudarnos a obtener información sobre la escritura de ciertas palabras. ¿De acuerdo? Bien, vamos a repetir hasta acá lo que tenemos desde el inicio. I have a question. I have a question. I have a question.
How do you say? ¿Cómo se dice? How do you say casa? Pueden cambiar la palabra casa por cualquier otra cosa. Igual, si ustedes quieren trabajar conmigo, ¿no? La forma de preguntar y responder lo podemos hacer. En sus comentarios me pueden hacer una pregunta. How do you say? ¿Cómo se escribe? Y de esa forma podemos interactuar ustedes y yo. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta número 3. How do you write? Repitan después de mí. How do you write? ¿Cómo escribes? ¿Cómo se escribe? ¿De acuerdo? Sería nuestra traducción. How do you write tener in English? ¿Sí? Sería nuestra pregunta número 3. Vamos a la 4. Cuando no sabemos qué quiere decir una palabra, generalmente preguntamos, what does it mean? ¿Qué significa? Pero en realidad no queremos saber el significado. Lo que queremos saber es qué quiere decir. Entonces tenemos una pregunta que se escribe de la siguiente manera. What does stand for? ¿Qué quiere decir? What does it stand for? For example, por ejemplo, what does, vamos a escribir en quotation marks. Quotation marks son entre comillas. What does, por ejemplo, for example, le vamos a poner, we're going to write down backpack, porque no sabemos qué significa backpack, right? What does backpack stand for? ¿Qué quiere decir backpack? Porque esa es la pregunta, ¿de acuerdo? Muchas veces, repito, nos es complicado memorizar los significados, pero no queremos significados. Queremos qué quiere decir a nuestro idioma, ¿de acuerdo? Bien, vamos a la pregunta 5. Can I have your? ¿Me puedes prestar your pencil? ¿Ok? Can I have your pencil? Aquí les voy a marcar la palabra pencil por una razón. Podemos pedir cualquier cosa. Can I have your scissors? Can I have your notebook? Can I have your book? Pero también lo podemos hacer de la siguiente manera. Can I have a pencil? ¿Me puedes prestar un lápiz? No precisamente digo your pencil, ¿sí? Sino puedo decir un lápiz. Recuerden que la palabra a es un artículo que al español significa una. Eso es lo que significa la palabra a. Pero en otro video les explicaré cómo vamos a utilizar este artículo. ¿De acuerdo? Bien, repetimos. Can I have, aquí les voy a borrar. Can I have your pencil? ¿Me puedes prestar tu lápiz? La segunda pregunta dice, can I have a pencil? ¿Me prestas un lápiz? ¿De acuerdo? Aquí no precisamente utilizamos tu lápiz, sino un lápiz, ¿sí? Pero igualmente les recomiendo vayan trabajando estas preguntas en casa. Recuerden que esta es nuestra clase número 2 y en esta parte va a ser importante que vayamos memorizando ciertas expresiones. ¿De acuerdo? Repetimos desde la número 1. I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. How do you say? ¿Cómo se dice? 3. How do you write? How do you write? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo escribes? Question number 4. What does stand for? 5. Can I have your pencil? Voy a colocarles el segundo ejemplo. Can I have a pencil? ¿De acuerdo? Entonces, son 5 preguntas hasta acá que nos pueden auxiliar bastante. ¿De acuerdo? Vamos con la pregunta 6. Go question number 6. All right. La pregunta 6 será así. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell? De momento
me viene a la mente la pregunta, how do you spell? Vamos a concentrarnos de alguna manera en la información personal, ¿no? Que sea lo más próximo. How do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? How do you spell your name? Muchas veces tenemos el problema porque hay nombres que son difíciles de recordar, ¿no? O de escribir. En la escritura tienen algunas consonantes, a lo mejor S o Z, ¿no? Y lo escribimos nosotros de otra manera. En inglés es lo mismo. Nos ayuda a saber cómo escribir las palabras letra por letra, ¿sí? Les repito, la pregunta, how do you spell? ¿Cómo deletreas? How do you spell your name? ¿Sí? ¿Cómo deletreas tu nombre? How do you spell your name? Y bueno, estas son 6 preguntas hasta acá que nos pueden auxiliar. Repetimos desde el inicio. I have a question. Number 2, how do you say? ¿Cómo se dice? ¿Cómo dices tú? How do you write? ¿Cómo se escribe? What does stand for? ¿Qué quiere decir? Can I have your pencil? ¿Me prestas tu lápiz? Can I have a pencil? ¿Sí? Es la número 5. Number 6. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Les coloco un ejemplo. How do you spell your name? Y estas son 6 preguntas hasta acá que vuelvo a repetir, nos podrían auxiliar. Practíquenlas en casa. Creo que estas, más que preguntas, vamos a llamarle expresiones del salón, que son expresiones que nos van a auxiliar para poder empezar a comunicarnos con una segunda persona. Voy a colocarles una 7ª pregunta. I'm going to write down the question number 7 or the expression number 7, que es la expresión número 7, y es la expresión may I come in. ¿Puedo pasar? May I come in? ¿Puedo pasar? May I come in? Aquí yo no voy a utilizar la palabra can, porque el verbo modal can me habla de una habilidad. ¿De acuerdo? May lo utilizamos en inglés cuando hablamos de permisos. ¿Sí? Es exclusivo para permisos. ¿Sí? Cuando utilicemos can, es más, si ustedes utilizan can, no hay ningún problema por ahora. Pero vamos tratando de utilizar las palabras de forma adecuada para que nuestra comunicación sea más precisa. Si ustedes tienen o cometen errores al hablar, recuerden, no se preocupen. Todas las personas extranjeras podemos cometer errores, pero la comunicación o la idea tiene que ser clara, ¿sí? De igual manera, nosotros cuando escuchamos a una persona hablar otro idioma, notamos que hay errores y distinguimos su información por la característica de las palabras que utilizan. Entonces, de igual manera, no se preocupen, dense la confianza, ¿de acuerdo? Última vez, lo repetimos y terminamos nuestra clase número 2, ¿de acuerdo? Comenzamos. Número 1, I have a question. Tengo una pregunta. How do you say? ¿Cómo dices? How do you write? ¿Cómo se escribe o cómo escribes? Les coloco el ejemplo. How do you write? ¿Cómo escribes tener in English? ¿Cómo escribes tener en inglés? What does stand for? What does backpack stand for? ¿Qué quiere decir backpack? Number 5, can I have your pencil? ¿Me prestas tu lápiz? Recuerden, aquí podemos cambiarlo por cualquier sustantivo que deseen ustedes. Can I have a pencil? ¿Me prestas un lápiz? Me detengo rápido en la pregunta 5. Cuando nosotros queremos pedir algo, no solo dentro del salón, sino fuera, en la casa, en restaurantes, en cines, en lugares públicos, podemos utilizar la pregunta can I have, me podría dar, me podría pasar, ¿sí? Porque estamos pidiendo algo. Esa expresión es para pedir algo, ¿de acuerdo?
Si van a un restaurante, can I have a soda? ¿Sí? Me da una soda, me da un refresco. Si van al cine, can I have a sneaker? Me da un sneaker. Can I have a crunch? Me da un crunch. ¿De acuerdo? Hablando de las marcas de los productos. ¿De acuerdo? Siempre podemos pedir cosas utilizando la pregunta can I have. ¿De acuerdo? Bueno, pero vamos a seguir. Número 6. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell your name? Podemos cambiar el complemento your name por cualquier otra cosa. How do you spell house? How do you spell book? How do you spell cell phone? Puede ser que a lo mejor no sabemos cómo se deletrea o cómo se escribe y necesitamos del apoyo del deletreo. ¿De acuerdo? Y por último, la expresión número 7 o la pregunta número 7. May I come in? May I come in? ¿Puedo pasar? Ahora, para terminar esta clase número 2, les quiero hacer una nota. Nosotros estamos trabajando nivel A1, que es el nivel para los principiantes. Es para beginners, ¿sí? Para los principiantes. Es importante que ustedes a este momento pidan a otro speaker que les repita las preguntas o las expresiones de forma despacio, de forma lenta, porque de esa forma nos iremos acostumbrando a obtener la información o a obtener una comunicación efectiva. ¿De acuerdo? Entonces, si es posible, si el speaker pues acepta, pues hagámoslo de esa manera. ¿De acuerdo? Bien, estas son expresiones del salón. De igual manera, recuerden que estas expresiones nos pueden funcionar en nuestra vida diaria. Y pues bueno, espero que les sea de utilidad esta información y nos vemos en la clase número 3. Have a good day. Tengan buen día.